maestría en educación en esta institución. Entre 2010 y 2014, además dirigió el proyecto del Museo Interactivo Judío de Chile. Nació en Buenos Aires, Argentina, fue rector fundador del Colegio Secundario Martín Buber desde el año 1989 hasta el año 2003. Como les digo, especialista en enseñanza mediada por tecnología. En particular, hoy queremos que nos hable, y es así ha titulado su conferencia, Prácticas digitales en contextos multiculturales que aprendimos de nuestras prácticas, un ejercicio más orientado a la educación y en particular a inquietudes muy puntuales que tenemos en el Departamento de Historia, el Departamento de Ciencias Sociales y la iniciativa con la doctora Teresa Márquez de implementar o hacer presente en nuestros nuevos planes de estudios mayores componentes de prácticas digitales, de humanidades digitales y de enseñanza mediada por tecnología. De nuevo, nuestro agradecimiento al profesor Dorfman, a ustedes por acompañarnos en esta mañana, que nos acompaña de la DESFI, del Departamento de Educación. Gracias y pues bienvenido, profesor, es un gusto tenerlo con nosotros. De parte del Departamento de Historia, del Programa de Cultura Judaica, un agradecimiento especial por estar aquí. Bueno, el gusto es mío. No sé si me escuchan bien. ¿Escucha bien? El gusto es mío y la verdad que agradezco a Laura y a toda la gente que me ha recibido. Realmente es un placer. Y es un placer estar acá con ustedes y compartir algunas de las cosas que aprendimos en estos últimos años acerca, como decíamos, las prácticas digitales en contextos multiculturales. Antes de empezar la charla, para empezar la charla, me voy a presentar, si bien no me presenté extensamente, pero voy a decir algunas palabras sobre mí para que se entienda un poco también mi propio contexto. Yo soy argentino, seguramente ya se dieron cuenta. Nací en Buenos Aires, viví en Buenos Aires hasta los 43 años, hice mi carrera en la Universidad de Buenos Aires, en donde terminé la licenciatura en educación y el posgrado en la maestría en educación, con maestría en didáctica, y con la doctora Edith Litvin, que fue mi directora de tesis. Me introduje a fin de los 90, específicamente en el año 99, empecé a aprender lo que es el oficio de trabajar en educación a distancia, en lo que fue el primer proyecto de la Universidad de Buenos Aires de desarrollo de cursos de capacitación profesional online con Telecom Italia. Un proyecto que en su momento era sumamente innovador y en donde aprendí muchas de las cosas que sigo utilizando hasta ahora. Como Laura comentó, yo en Buenos Aires trabajé en Argentina y hasta hoy en día, digamos, pero también en Argentina trabajé toda mi vida en educación, más específicamente en educación judía, pero no solamente, también en el marco de la universidad y en otras universidades. Y durante 15 años fui rector de un colegio secundario, rector fundador, y bueno, en el año 2003 emigré a Israel y con eso también migré formalmente dejé lo que sería la dirección de un colegio para empezar a dedicarme más a lo que es la enseñanza a distancia, y ahí ahí es donde empecé a trabajar ese tema en la Universidad de Jerusalén, en donde además mi doctorado tiene que ver con el desarrollo de cursos a distancia. Y con eso pasamos directamente a nuestra charla de hoy. Y en la charla de hoy lo que yo quiero hacer es contarles un poco acerca de dos proyectos que llevamos a cabo en la universidad, en los que estuve involucrado y estoy involucrado, digamos, de manera muy intensa. Uno de ellos ya terminó, que es el proyecto del Museo Judío Interactivo en Chile. Es un museo que funciona, está en la ciudad de Santiago. Si alguno va a Santiago, sean judíos o no judíos, vale la pena conocerlo, es una experiencia interesante. Y el programa internacional de maestría, que hoy por hoy, digamos, el mes que viene se inicia la quinta cohorte de estudiantes internacionales angloparlantes, y en el mes de marzo se inicia la primera cohorte
de estudiantes en español. Ahora les quiero contar un poco de qué vamos a hablar hoy. En primer lugar vamos a hablar de prácticas digitales y en segundo lugar vamos a hablar de los desafíos de la diversidad cultural. Pero lo que nos pasó, digamos, y lo que me pasó a mí personalmente cuando empezamos a investigar este tema, es que nos dimos cuenta que hoy por hoy todo el tema de enseñanza a distancia y enseñanza online está íntimamente vinculado a la multiculturalidad. Y prácticamente es muy difícil en lo que es enseñanza online dividir ambos campos. ¿Por qué pasa esto? Y esto, digamos, empezaron a notar los investigadores que ya, digamos, hace 10 o 15 años empezaron a darse cuenta que se daban fenómenos, o sea, una vez que se abrió el campo de la enseñanza online a nivel universitario, empezó a haber un fenómeno de que, en particular en universidades de Estados Unidos, estudiantes que provenían de Japón o de países africanos o de países árabes, empezaron a anotarse en universidades de Estados Unidos para estudiar. Entonces ahí se dio un encuentro entre diferentes tipos de alumnos y ahí se empezaron a dar cuenta que en la enseñanza online se empezaron a ver diferencias que no provenían del nivel académico de los estudiantes, sino que provenían de las pautas culturales. Por ejemplo, un estudiante indio que viene de la India, un estudiante de Corea, que viene de Corea, es un estudiante que no está habituado a irrumpir en una clase, no está habituado a participar en una clase como nosotros esperamos de un estudiante occidental. Su manera de dirigirse, su manera de participar es totalmente diferente, no por una cuestión de que sepa menos, sino no por los niveles académicos, sino por la formación que tiene. Y yo esto lo vi en nuestro programa, o sea, nosotros tuvimos el año pasado a un estudiante de Corea del Sur, que es un director de escuela, que yo, digamos, lo entrevisté personalmente, y le pregunté, digo, decime, ¿por qué un director de escuela de Corea del Sur se interesaría en un programa de educación judía? Me dice, porque nosotros, nuestros estudiantes son gente muy callada, muy poco activa, y nosotros vemos que ustedes en Israel, una de las marcas que tienen en el mundo es que ustedes son una nación emprendedora, el Startup Nation. Entonces nosotros queremos saber qué es eso y cómo se hace. Y por eso nos interesa la educación judía. Entonces ahí nosotros empezamos a ver que lo que pasa, digamos, a nivel internacional, digamos, en grandes universidades y con grandes masas de estudiantes, nos empezó a pasar a nosotros también con nuestra propia maestría. O sea, nuestra maestría en inglés cada año recibe estudiantes que no son judíos, pero que vienen del campo de la educación y porque están interesados en ver otro enfoque educativo. Y entonces uno tiene que pensar en cómo nosotros nos adecuamos a la multiculturalidad o a los desafíos de la diversidad cultural. Entonces, yo voy a hablar, en esta charla, voy a hablar, en primer lugar, de algunas cuestiones que tienen que ver con entornos digitales. Luego voy a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con multiculturalidad. Y después voy a analizar los dos casos que nosotros que yo les mencioné, el caso del Museo Judío, que es un museo que tiene un fuerte componente digital, y el caso del programa donde hicimos una investigación sobre la parte más vivida del programa, de los cursos online, que son los foros interactivos, o sea, son foros asincrónicos, en donde los estudiantes tienen la obligación de participar. Hicimos una investigación cualitativa, en donde analizamos el lenguaje de la participación y los tipos de los estilos de participación de los estudiantes y de los profesores. Y les voy a contar más o menos cuáles son las cosas que aprendimos de todo esto. Vamos a hablar primero de entornos digitales. Otra cosa, no sé si ustedes se dieron cuenta que acá arriba nosotros, o sea, yo de manera un poco provocativa
puse la inclusión de la enseñanza en los entornos digitales. Hasta ahora nosotros estábamos hablando de la inclusión de las tecnologías en la enseñanza, pero esto ya no es así, porque yo entro a este aula y veo que todos ustedes tienen sus propias computadoras, y el que no tiene computadora tiene un teléfono, y el que no tiene un teléfono ni una computadora se siente como medio, ¿qué hago yo acá con un lápiz y una pluma? Yo personalmente ya prácticamente no sé escribir, o sea, escribo cada vez menos y voy perdiendo la capacidad de escritura con una virome, y no me preocupa, digamos, porque yo sé escribir y escribo en los medios que tengo que escribir. Entonces, nosotros vivimos en un entorno digital, esto ya es así. No hay, digamos, no hay pregunta en esto, no hay dudas en esto. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo nuestras propuestas de enseñanza se adecúan a los entornos digitales. Yo escucho, por ejemplo, en la investigación, en artículos, que uno de los grandes problemas que existen hoy en escuelas primarias y secundarias es que los chicos están todo el tiempo con el celular, ¿verdad? Esto yo no lo tuve, la verdad, tuve otros problemas como director, no se lo voy a contar ahora porque no nos iríamos, pero el problema de los teléfonos yo no los tuve. Pero hoy es un problema serio y muchas escuelas deciden que los chicos cuando entran a la escuela dejan el teléfono en una cajita y lo retiran cuando se van de la escuela. Lo cual está muy bien porque permite que la escuela siga funcionando, pero lo cual está muy mal porque por otro lado hay tantas cosas que uno puede hacer con el celular y no solamente jugar con el WhatsApp, lo cual también es muy importante, pero no en clase. Pero hay muchas actividades en la cual el celular puede ser un apoyo para la clase. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para incluir a la enseñanza en el entorno digital? Las escuelas que le dicen a los chicos dejar el teléfono afuera no se están incluyendo en todo, posiblemente en otras cosas sí, pero son preguntas que yo me hago. Entonces, hablemos un poco de entornos digitales. Claro, para hablar de entornos digitales tenemos que hablar un poco de la tecnología. Y tenemos que pensar un poco en cómo la tecnología, cuáles son lo que se llaman las señales de identidad de las tecnologías. Y las señales de identidad que yo les voy a mostrar ahora son señales que fueron evolucionando a lo largo del tiempo y que en realidad siguen evolucionando hasta ahora. ¿Ok? Porque el hecho de que, por ejemplo, yo estoy ahora en México y puedo hablar por teléfono con mi esposa o con gente que trabaja conmigo a través del WhatsApp, eso hace 2 o 3 años no ocurría. O sea, hay tantas cosas que cambian tan rápido, que nosotros tenemos que estar tan atentos a esto, porque esto es parte del contexto de la enseñanza en el siglo XXI. ¿Ok? Y entonces le voy a dar, vamos a pasar uno por uno. La interactividad. O sea, hoy en día nosotros vivimos en la época de la interactividad. Todos interactuamos con todos. Pero esto tiene un origen. En los 60, 70, si ustedes se acuerdan, no sé cuántos de ustedes, creo que poquitos, de los que están acá, éramos gente que ya vivíamos y pensábamos, y muchos de ustedes no estaban. Pero en esa época fue la primera revolución de la tecnología educativa. Y esa revolución fue la revolución en particular de la TV. O sea, la TV, y durante mucho tiempo se habló de la TV como la tecnología, como que la TV se metió en nuestros hogares, etcétera, etcétera. Pero y junto con esto también, por supuesto, otros, las diapositivas, la radio, o sea, toda una serie de artefactos que se lo llama la primera revolución de la tecnología educativa, porque son artefactos que no estaban pensados para la educación, pero se empezaron a utilizar para la educación. Ahora, ¿cuál es el modelo comunicativo de la TV? Es lo que se llama el modelo broadcast. O sea, es el modelo de uno a muchos. La TV no era interactiva. La TV transmitía desde un lugar de transmisión y esa transmisión era a todos. ¿Ok? Ahora, ese modelo broadcasting, ¿cuándo se rompe? Se rompe con las redes sociales. O sea, las redes sociales rompen con este modelo y entonces hoy tenemos, o sea, antes teníamos un medio que era un medio prácticamente hegemónico y que
transmitía a todos, y en general, y en realidad al principio de la TV, cuando se creó la TV, por lo menos en nuestros países había un solo canal, ¿sí? O había muy poquitos canales, o sea, había muy poca posibilidad de elección, con lo cual la hegemonía era mayor todavía. Ahora, ¿qué pasa? Hoy vivimos en una época con las redes en donde hay muchos medios. O sea, hay muchos medios, inclusive si hablamos de TV, o sea, uno hoy prende el televisor, hay cientos de canales de TV donde uno puede ver, pero además están todas las demás redes sociales que también nos comunicamos entre nosotros, y entonces lo que hay es una interacción de muchos a muchos, en donde no hay un medio, hay pocos medios, perdón, no hay un medio gigante, hay muchísimos medios, algunos grandes, otros chicos, y eso permite que todos interactuemos con todos. El otro gran tema de los entornos digitales es que no hay tiempos ni hay espacios. O sea, los límites espaciotemporales se acaban. ¿Ok? Esto es algo que antes era quizás una limitación, pero hoy por hoy el entorno, o sea, yo me pienso a mí mismo hoy como una persona, como un ciudadano del mundo, como un ciudadano de la globalidad. Porque yo no tengo ningún problema hoy en trabajar con nadie en ningún lugar del planeta, lo puedo hacer cara a cara, mediante el sistema de webconferencias gratuitas, y lo puedo hacer en cualquier momento, y no hay ningún... O sea, lo que era antes la limitación de tiempo y espacio ya no existe más. El tercer punto característico de los, digamos, señal de identidad o característico del entorno es el tipo de navegación que hay. Hoy por hoy, la navegación es hipermediada. Esto es algo muy importante, porque antes, digamos, inclusive en la primera etapa de la web, nosotros podíamos, en general, todo nos venía hecho y nosotros pasábamos, sí, en distintos medios, pero antes de eso, la posibilidad que teníamos era una posibilidad únicamente textual. O sea, la galaxia Gutenberg, como se llama, la revolución de Gutenberg, que se inició en el siglo XVI y fue, digamos, preponderante prácticamente hasta la era de Internet, hacía que el principal tipo de navegación que yo podía hacer era una navegación lineal a través de textos. Ahora, hoy por hoy, el entorno a mí me ofrece y me enfrenta con diferentes tipos de lenguaje. Hoy tengo texto, tengo video, tengo imágenes, tengo audios. Piensen qué significa esto para la educación. O sea, la capacidad cognitiva que yo necesito para leer un texto no es la misma que aquella que yo necesito para interpretar una imagen o para escuchar un audio o para ver un video. O sea, esto cambia totalmente. Cuando Gartner habla de las inteligencias múltiples, y lo habló, y esto lo habló, digamos, en la década del 90, él ya adelanta esto diciendo, una cosa es la inteligencia estética, que a mí me permite ver, digamos, interpretar imágenes, y otra cosa es la inteligencia lógica, que a mí me permite comprender, digamos, signos o textos. Entonces, en ese sentido, él lo adelantó, pero no sé si él ya pensó en la década de los 90 el hecho de que hoy todos nosotros estamos permanentemente frente a ese desafío de tener que confrontarnos con distintos tipos de textos. La cuarta característica es la confluencia y la reconfiguración de formatos. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Cuando nació Internet, cuando nació el libro digital, un ejemplo, aparecieron, digamos, todos los libros digitales, las tablets y todo, la gente dijo, ok, esto es el final del libro.
¿sí? Inclusive hay digamos, grandes pensadores o escritores, tenemos ahí declaraciones de Vargas Llosa, tenemos a Humberto Eco hablando de si el libro se termina o no se termina. Hoy por hoy, después de 10 años de que existen libros digitales, el libro no se terminó, sino que existe. La televisión, por ejemplo, también, o sea, o por ejemplo, la prensa escrita, ¿ok? Con todo lo que es la prensa digital, también si con la prensa escrita va a morir, no, todavía no muere. La televisión, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando hoy por hoy es que todos los viejos formatos comunicativos, la prensa, el libro, la televisión, estos formatos no se murieron, sino que por un lado mantienen su forma original y por el otro lado fueron absorbidos por Internet. Hoy por hoy tenemos, por un lado, la televisión inteligente, que me permite a mí no solamente ver televisión, sino interactuar con la televisión. Y por otro lado tenemos tantos canales televisivos vía Internet que hace que la televisión hoy sea, como le dije al principio, una oferta, digamos, mucho más interesante y más amplia que lo que era la oferta televisiva de cuando yo, no voy a decir cuando era adolescente, pero digamos, cuando tenía 30 años, 35 años, también teníamos una oferta muy limitada de televisión. Entonces, lo que está pasando es que hay una confluencia de formatos, todos bajo el entorno digital, todos bajo la plataforma de Internet, en donde los formatos se mantienen, pero a su vez se enriquecen. Después tenemos las prácticas colaborativas, y acá tenemos la gran revolución de lo que se llama la web 2.0. O sea, cuando Internet se crea, Internet aparece como una especie de gran vitrina. Yo me acuerdo que cuando se empezó a hablar de Internet se hablaba de la autopista de la información. Fíjense en las metáforas. Autopista es un lugar donde la información pasa de un lado a otro, pero nadie va a modificar esa información. Hoy por hoy ya no es ni autopista ni nada. La web 2.0 es un gran espacio colaborativo, empezando con opciones como la Wikipedia, digamos, plataformas colaborativas como Wikipedia o como los blogs o todo eso, en donde nosotros, usuarios, podemos también consumir y también producir, ¿no? Y de ahí viene la idea del prosumidor. O sea, la idea de que Internet a mí me permite, por un lado, interactuar con otro usuario y colaborar, y gestionar colaboración. Y por otro lado, me convierte a mí en un usuario activo. Si bien investigaciones que se han hecho el año pasado en España indican que la mayoría de la gente todavía se ve a sí mismo como consumidor. O sea, porque el hecho de que el entorno exista no quiere decir que lo aprovechemos. Pero piensen ustedes en los chicos de hoy, en esta generación de chicos que yo veo acá, que ya nacieron, digamos, con la pantalla existente, en la posibilidad de que todos estos chicos se convierten en productores. La cabeza de estos chicos es diferente de la cabeza que nosotros tenemos. Yo lo veo en mi hijo. Yo tengo un hijo de 26 años, que se recibió hace 1 o 2 años de ingeniero. Pero ya antes de eso, él estaba todo el tiempo pensando a ver qué puede producir. Aplicaciones, lo que sea. La cabeza de estos chicos están todo el tiempo pensando en qué cosa nueva podemos hacer. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el entorno nos invita a esto, y esto es muy importante. O sea, el entorno nos invita, el entorno previo, los entornos previos que teníamos antes eran entornos que nos invitaban a la pasividad. El entorno digital de hoy nos invita a la proactividad. Y entonces nosotros como educadores, nuestra obligación es explotar esto, explotar la posibilidad de que el alumno sea proactivo y no pasivo. Y por último, toda la idea de la gestión de la información. ¿Por qué? Porque hoy vivimos una época en donde vivimos un exceso de información. O sea, cuando yo era un chico joven de 30 y pico de años, 30 y pico,
Y pensaba, y empecé a ver las primeras noticias de la autopista de la información, decía, qué maravilla, vamos a poder acceder a información de acá y de allá y de allá. Hoy por hoy la información ya se convierte en un aluvión, en una especie de tsunami informativo, ¿sí? Con el cual nos tenemos que nosotros todo el tiempo confrontar. Porque no es que la información, solamente viene la información de grandes universidades o centros culturales en los cuales podemos confiar. Viene información de todo tipo y yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, que yo lo pondría a un nivel bastante parecido a todos los grandes problemas de que se habla de las guerras y de la ecología, etc., es el problema de las fake news. O sea, toda la información falsa, inventada y manipulada, que hace que países enteros caigan realmente en situaciones totalmente críticas y de crisis. Entonces, el desafío de almacenar, recuperar y procesar información es el desafío de poder confrontarse con toda la información, empezando por decir, bueno, ¿cuál es la información válida? ¿Cuál es la información valiosa? ¿Cuál es la información que a mí me sirve? ¿Y cómo hago yo, desde mi perspectiva educadora, para ayudar a un estudiante a que el tipo entienda que esto que él leyó de este lugar es información poco confiable, pero esto que lee, si quiere información confiable en ese tema, entonces que busque acá y acá y acá. Y eso se puede hacer, y eso es una de nuestras obligaciones. Entonces, esto con respecto a entornos digitales, en donde nosotros, digamos, para entender el mundo en el que estamos viviendo, estas son señales de identidad básicas hoy, no sé mañana, pero hoy, que nos enseñan, digamos, en dónde nosotros estamos parados. Entonces, cuando hablamos de prácticas digitales, ¿qué entendemos por práctica digital? Miren, acá, digamos, la foto de estas dos personas muy simpáticas, en especial Punya Mishra, que está a la izquierda, que es un académico de origen indio, hoy por hoy norteamericano, que tuve la suerte de escuchar una conferencia en Israel el mes pasado, junto con Matthew Kohler. Ellos crearon un modelo que se llama TAIPAC, Technological, Pedagogical and Content Knowledge, que es, digamos, que lo hicieron, digamos, en base a un modelo previo que había creado también un catedrático americano que se llama Lee Schulman. Y el TAIPAC, no sé si ustedes lo conocen, yo no voy a profundizar en esto, pero básicamente la pregunta de ellos es: ¿cuáles son los conocimientos que tiene que tener un profesor hoy en día? ¿No? Y entonces, lo que Schulman había hablado era del contenido y de la pedagogía. Y lo que él había dicho era que hay contenidos disciplinares, pero además esos contenidos disciplinares tienen que pasar un proceso por el cual esos contenidos disciplinares se convierten en contenidos pedagógicos, ¿sí? Entonces, porque, digamos, yo vengo de la carrera de historia y tengo todos unos conocimientos de historia, pero cuando yo voy a enseñar historia en la escuela primaria o en la escuela secundaria, esos conocimientos que yo tengo los tengo que procesar de alguna manera, y eso es lo que hace la pedagogía, para poder enseñarlos. Ahora, lo que hacen Matt Kohler y Punya es que ellos le agregan a esta dimensión la dimensión de la tecnología. Entonces ellos dicen así: un profesor tiene que tener contenidos disciplinares, contenidos pedagógicos y contenidos tecnológicos. Y si ustedes ven este esquema, ¿sí? En este esquema los tres tipos de contenidos están, digamos, en el mismo nivel, en la misma dimensión. Y entonces nosotros tenemos entrecruzamientos entre digamos, los conocimientos disciplinares y los tecnológicos, entre pedagógico y tecnológico, etc. Y acá en el medio tenemos entrecruzamiento de los tres. ¿Qué es decir? Miren, un profesor tiene que saber su disciplina, pero tiene que conocer también el entorno tecnológico en el cual va a enseñar la disciplina, y tiene que conocer además
la pedagogía. Y la pedagogía incluye las estrategias, incluye los programas, incluye los currículos, incluye los métodos, porque no es lo mismo enseñar en una universidad que enseñar en una prepa o en una primaria, etc. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene después Judy Harris, que es una seguidora de ellas, y yo le puedo dejar después, le voy a dejar después a Laura el PowerPoint para que se los divida, para que ustedes no estén fotografiándolo. Puedes hacerlo. Me refiero, van a tenerlo el PowerPoint. Y les voy a dejar también, digamos, mis artículos para que ustedes también, si tienen ganas. Bien, pero fíjense, ahora viene Judy Harris y dice así, mire, cuando yo soy profesor, ella hace como una especie de receta para los profesores y dice, mire, cuando ustedes son profesores, fíjense cuáles son los contenidos que van a hacer. Por ejemplo, este es un programa, hay que aprender a investigar, cuál es la actividad que hay que tener, después fíjense cómo enseñamos la actividad, y por último, cuando ya sabemos todo eso, ¿qué herramientas usamos? Ahora, cuando ella hace esto, desde mi punto de vista, arruinó la idea. O sea, arruinó la idea porque seguimos usando la tecnología como si fuera una especie de ayuda. A ver, yo quiero que los estudiantes escriban, bueno, voy a usar Word. Pero esa no es la idea. Esa, digamos, puede estar muy bien para empezar, pero en realidad yo le diría, por ejemplo, en este caso, que si yo voy a utilizar un PowerPoint, por ejemplo, para presentar un material, o si yo le voy a pedir a los alumnos un PowerPoint, entonces yo tengo que pensar qué me ofrece el PowerPoint. Cuando yo sé lo que me ofrece el PowerPoint me ofrece esto que yo le decía antes, o sea, la posibilidad de texto, imagen, audio. Entonces, cuando yo sé lo que me ofrece el PowerPoint, posiblemente todo lo de atrás cambió. O sea, la tecnología también de alguna manera condiciona el tipo de contenido que voy a enseñar y la pedagogía que voy a utilizar. Si yo voy a utilizar, le doy un ejemplo, no tengo acá, pero por ejemplo, el Google Maps es una excelente herramienta que tiene Google, ¿sí? Que a nosotros nos sirve para ir de un lugar a otro. Pero el Google Maps tiene, por ejemplo, la posibilidad de compartir lugares, de armar favoritos, de decir, por ejemplo, yo tomo un área determinada y marco en ese área cuáles son los lugares, suponga hacer una clase de historia, los lugares históricos de ese lugar. Y entonces a partir de ahí, entonces yo puedo empezar, o sea, desde mi punto de vista, yo podría empezar una clase en cualquiera de estas tres áreas y trabajarlas juntas y no pensar que la tecnología es, digamos, el peón de apoyo de los demás. Esa es mi idea. Y entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien, para pensar cómo planteamos la enseñanza y pensando en la tecnología, yo pienso en estos cuatro pilares de la enseñanza del siglo XXI, que en general, esto está en el currículum en Israel, pero está en diferentes currículums de distintos lugares del mundo, que hablan de cuatro pilares fundamentales cuando yo quiero construir un currículum, que son las estrategias de pensamiento que yo quiero desarrollar, las estrategias de aprendizaje que yo quiero también desarrollar, las estrategias de trabajo y los hábitos de conducta. Y ahí, entonces, les doy algunos ejemplos que tienen que ver con la tecnología. En cada uno de estos, yo tomo, digamos, una idea de Perkins cuando habla de pensamiento rico y pensamiento pobre, o si no, valoración alta y valoración baja. Y entonces digo así, fíjense, en las estrategias de pensamiento yo estoy pensando en qué tipo de habilidades cognitivas yo quiero desarrollar en los alumnos. Entonces, pensamiento crítico, la posibilidad de discriminar lo central de lo accesorio, de identificar fuentes genuinas, comparar, diferenciar, articular ideas, lo que yo les decía recién de la información, o sea, cómo identifico fuentes genuinas o no,
Y ahí, digamos, la tecnología es imprescindible. O sea, si yo quiero mostrarles a los estudiantes un sitio válido o un sitio no válido, digamos, es fácil. Un sitio no válido, en general, cuando yo lo busco, no tiene contacto, no tiene quiénes somos, no hay identificación clara, no sabe dónde viene. O sea, en general, eso es un sitio no válido. Un sitio válido que viene de instituciones reconocidas o que tienen, por ejemplo, en la URL tiene la palabrita edu, ¿sí?, de educación, suelen ser más confiables. Entonces, ahí, digamos, las cosas van juntas. Ahora, cuando yo no hago esto, entonces lo que estoy generando es pensamiento pobre, reflexivo y superficial. En las estrategias de aprendizaje, en particular, algo de qué tipos de lenguaje voy a desarrollar. O sea, nosotros hasta ahora, cuando hablamos de alfabetización, hablamos de un solo tipo de alfabetización, que era la posibilidad de aprender a leer y escribir. Pero hoy por hoy hablamos, digamos, se aceptan diferentes tipos de alfabetización, que no voy a entrar acá, pero digamos, la alfabetización cultural. O sea, alfabetizarme en las herramientas que la cultura me da para ingresar en la sociedad. La alfabetización crítica, o sea, alfabetizarme en los conceptos que me permiten a mí criticar la sociedad y entender, digamos, cómo situarme. La alfabetización digital, o sea, aprender a utilizar las herramientas tecnológicas de mi entorno. La alfabetización identitaria, que es una nueva forma de alfabetización y que es una práctica orientada de manera intencional para fortalecer y generar identidades a través de textos. Entonces, esto es muy fuerte, digamos, en todos nuestros trabajos, y la valoración baja o la cara oscura de esto serían todas las formas variadas que hoy hay de analfabetismo. O sea, hoy que alguien sepa leer y escribir no quiere decir que está alfabetizado, y eso es lo que genera las brechas sociales, las brechas culturales. Hoy se habla de inforricos, de infopobres, etc. Y esto no es solamente un problema entre países, ¿sí?, sino que al interior de países hay sectores de la población que están muy alfabetizados, y sectores, digamos, hay brechas sociales importantes al interior de países, y en especial me animo a decir en países latinoamericanos. Las estrategias de trabajo, o sea, la necesidad de trabajar en equipo, de trabajo en equipo colaborativo, y todo esto es lo que significa hacerlo en entornos digitales. Y los hábitos de conducta que tenemos, por un lado, todo lo que es el respeto, o sea, los hábitos que todos, o los valores que todos pronunciamos, valoración, aceptar las diferencias, etc., frente a los fenómenos que hoy tenemos, del ciberbullying, del shaming, del fake news, que es justamente la otra cara de hábitos y conductas. Esto respecto de entornos digitales, y ahora quiero hablar un poquito de multiculturalidad. Y después vamos a pasar a los trabajos. Hablé acá de Estados Unidos, que es un país en donde nació el concepto de educación multicultural, y hablo de Argentina y de Israel, que son los lugares que conozco más en profundidad. Pero en los tres lugares, digamos, hasta la década del 70, 80, lo que había era una educación monocultural. ¿Qué significa monocultural? Una educación en donde casi intuitivamente, casi naturalmente, se parte de una cultura que es una cultura hegemónica, y donde los distintos sectores pertenecientes a esa cultura o no tienen que entrar a esa cultura. Eso, digamos, en Estados Unidos, eso de alguna manera empezó a erosionarse con todos los conflictos raciales que fueron conocidos, digamos, en la década de los 60, 70. Argentina, por ejemplo, es un país en donde una de las investigadoras de la Universidad de Buenos Aires, que trabajó todo lo que es las tradiciones de formación docente, Cristina Davini, ella habló de la preeminencia de la tradición normalizadora. O sea, lo que hacía la maestra era normalizar. ¿Qué es normalizar? Es incorporar
al niño a la cultura imperante. Piensa en Argentina como un país de inmigración, es un país que recibió en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX oleadas migratorias digamos, de Europa, españoles, italianos en particular, pero también de Rusia y bueno, hasta hoy en día recibe de América Latina. Y la idea en Argentina fue esa, la tradición, o sea, normalizar, poner una norma. En Israel, por ejemplo, que es un país de inmigración hasta hoy en día, el ideal de la educación sionista era crear el hombre nuevo. Y el hombre nuevo que se creaba era un hombre que iba a ser distinto, o sea, un judío nuevo, diferente de todos los judíos de todas partes. Israel recibió migraciones en lugares tan distintos como Estados Unidos o los países árabes, de Rusia y de países africanos. O sea, entonces había un concepto que formó parte de la épica sionista, la épica educadora, que se llamaba olla de fusión. O sea, la olla de fusión era, digamos, como todos los materiales que venían se fundían en un solo lugar y de ahí salía una sola persona. Me trataba de acordar hoy a la mañana, hay The Wall, de Pink Floyd. Si ustedes vieron The Wall de Pink Floyd, digamos, los más cercanos a mi edad me dicen que sí, los más jóvenes no, véanla. Hay una parte en donde está la máquina picadora, donde pasan todos los chicos y entonces los pican y ahí sale, digamos, todos los chicos que son diferentes y sale una sola cosa igualitaria. Esa metáfora es la metáfora de la educación monocultural que imperó e impera hasta hoy en día. Ahora, la educación multicultural que empieza, digamos, en los 90 y uno de los pedagogos, digamos, más importantes, Banks, habla de la necesidad de pensar en la diversidad cultural y ya no pensar en una cultura hegemónica, sino que darle a cada uno, digamos, lo que necesita. Y entonces acá una investigadora de la Universidad Hebrea habla de 3 aspectos de la multiculturalidad: uno demográfico, es decir, bueno, a ver, nosotros tenemos acá un país, a ver cuántos hay de acá, cuántos de acá, etc. Una cuestión más estadística, pero también hay una cuestión ideológica a tener en cuenta, porque a veces, digamos, la gente que viene de diferentes lugares, si bien son de diferentes culturas, las culturas no son tan diferentes entre sí, pero hay veces en que sí, y este es el fenómeno, por ejemplo, de las grandes migraciones islámicas en los países europeos. O sea, los países, los árabes musulmanes son muy diferentes que los europeos occidentales. Entonces, eso genera un problema hasta de un choque de valores entre uno y otro. En Israel también ocurre, no voy a hablar de los árabes musulmanes en Israel, pero voy a hablar de los ultraortodoxos en Israel, que también, digamos, sus valores y sus características son diferentes que todos los demás. O sea, no importa judíos o no judíos. Y después está el aspecto estructural, o sea, cómo se dividen los recursos para cada una de estas culturas. O sea, cómo se dividen los presupuestos, si hay una división del presupuesto y si hay una asignación racional de presupuestos para que cada cultura pueda desarrollarse, digamos, de la manera que se tiene que desarrollar. Un concepto que yo encontré muy interesante en un artículo que salió el año pasado es el de enseñanza relevante culturalmente. O sea, enseñanza relevante culturalmente significa, nosotros hasta hace poco la gente de educación hablamos de la enseñanza situada, ¿sí? O sea, decir, bueno, adaptar la enseñanza, pero relevante culturalmente o situada culturalmente es, digamos, reconocer la legitimidad del legado cultural de los diferentes grupos étnicos que están, construir puentes entre la experiencia de cada chico con su propia cultura, ¿sí? Y no obligarlo a incorporarse a la cultura imperante, usar diferentes técnicas de aprendizaje que puedan, digamos, satisfacerlos, y enseñar a cada estudiante su propio legado cultural y el de otros. Y acá un concepto que vamos a tomar después es el de in-group y out-group. O sea, fortalecer el in-group, o sea, tu propia cultura, y
trabajar en el outlook, o sea, en la comprensión de otras culturas también. Esto como, digamos, una síntesis de lo que es esta enseñanza. Y entonces, digamos, como tres pilares importantes de la enseñanza multicultural. Una, la competencia cultural. La otra es el caring, o sea, el cuidado, la actitud de cuidado hacia las demás culturas. Y por último, un concepto muy interesante es para el docente, es la conciencia multicultural. O sea, tomar conciencia de que en el aula, digamos, o en la institución hay diferentes grupos étnicos y culturales, y entonces la toma de conciencia es el primer paso para el caring y luego para generar competencia cultural, tanto en los docentes como en los alumnos. Bueno, vamos entonces a los dos casos que voy a trabajar con ustedes. Uno es el primer caso, es el Museo Interactivo, que acá ven algunas imágenes, un proyecto que tuvimos durante 4 años, generamos en Chile, o sea, fue de cero, o sea, se construyó el lugar, se generó todo el contenido, se generaron todos los espacios interactivos. Y fue un trabajo en donde trabajamos gente de la universidad, pedagogos, académicos, etcétera, con gente de multimedia, diseñadores, gente digamos, que trabajaba en temas web, en temas de aplicaciones, arquitectos, o sea, fue un trabajo sumamente complejo. Y bueno, y hicimos ahí una investigación en donde trabajamos, ahora voy a ir a esto, en donde básicamente desde nosotros trabajamos en cuáles eran los enfoques educativos de las diferentes actores que trabajaron en el proyecto. ¿Qué es lo que les importaba? O sea, cómo esta gente cómo esta gente se abocó a un proyecto que era sumamente complejo y sumamente ambicioso, pero era un proyecto educativo. Entonces, en primer lugar el contexto, Chile, un país en donde hay 18.000 judíos, una población de 8 millones de habitantes más o menos, y en donde digamos, una familia fue la filántropa la que trajo el dinero y el pedido. Lo que quiso hacer es un espacio en el cual los judíos de Chile puedan venir y puedan conocer más su propia historia, pero básicamente el objetivo de él era que los no judíos vengan y conozcan la historia judía y conozcan más sobre el judaísmo, porque el objetivo de él es que él pensaba, el supuesto de él es que de esta manera se iba a bajar, digamos, las cuotas de antisemitismo que existen en la sociedad chilena. Entonces él salía de ese supuesto, entonces nosotros fuimos con él. Se trataba de un museo patrimonial, o sea, un museo que habla de el legado, es uno de los tantos tipos de museos que hay. Los museos patrimoniales son los museos que hablan de un legado histórico, cultural de una determinada etnia, en este caso judía. Es un museo básicamente educativo, no es un museo que tiene objetos auténticos. Ahí hay un libro, una Torá que trajeron, pero no hay, básicamente no hay nada auténtico, está todo construido. Y el rol es específicamente educativo, lo acompañamos, como le dije, de investigación, y lo que trabajamos es en el diseño museal, en donde nos hicimos dos preguntas. O sea, una pregunta es, bueno, nos planteamos dos cuestiones. Una es cómo trabajar este museo para el INCRU, que son los 18.000 judíos de la comunidad, y aquellos judíos que vengan de afuera a visitar eventualmente, y básicamente cómo se trabaja con el outlook, en el primer caso, digamos, para consolidar sus conocimientos, su identidad, sus raíces. En el segundo caso, para lo que les decía antes, para generar los puentes desde la comunidad judía hacia la comunidad no judía y viceversa. Y entonces lo que nos interesaba conocer era cuáles eran los enfoques educativos.
Y acá, bueno, yo les voy a pasar después todo el artículo, pero básicamente lo que encontramos, acá digamos encontramos 5 contextos en el museo y 3 enfoques. Estos de los contextos se los voy a explicar un poquito porque es importante. Nosotros trabajamos sobre un trabajo anterior, sobre educación museal, que había salido en los 80, 90 y 90, en donde el autor, que ahora se me escapó el nombre, hablaba básicamente de 3 contextos. O sea, él trabajaba básicamente sobre museos científicos y él habló de que en cada museo hay un contexto personal, que es el contexto, lo que cada uno trae consigo mismo, sus propios conocimientos. Hay un contexto físico, que es todo lo que uno ve en el museo, y hay un contexto social, que es, digamos, todo el contacto que hay dentro del museo cuando se hace educación museal y toda la interacción que va a haber antes, durante y después del trabajo museal en cuanto a trabajo educativo. Ahora, en este tipo de museos nosotros propusimos 2 contextos más. Un contexto es el etnocultural, que sería todo lo que se encuentra en el museo y que favorece el trabajo con el in-group y con el out-group, o sea, todo lo que intencionalmente está pensado para trabajar los aspectos étnicos y culturales de los visitantes. Esto es uno. Y el otro, el contexto digital, porque esto es un museo interactivo y lo digital es parte de la propuesta. Y ahí nos encontramos con 3 enfoques, básicamente. Un enfoque académico. O sea, el enfoque académico en el museo dice algo muy simple. Dice, yo voy a un museo porque quiero aprender contenidos y los quiero profundizar. Entonces, aquel docente o aquel educador museal que el centro de sus preocupaciones es el enfoque académico, lo que le va a interesar es profundizar los conocimientos, digamos, supónganse, en este caso, de la historia judía, de la Biblia, etc. O sea, él va a ir hacia eso, va a ir específicamente a conocimiento. Entren ustedes a un museo cualquiera y piensen a ver cuál sería el enfoque que existe ahí. El segundo enfoque es el artístico experiencial. O sea, nosotros salimos de la idea de que cuando un museo tiene tecnología, se involucra un poco más que el conocimiento. La tecnología impacta también a nivel emotivo, a nivel afectivo. Entonces, y esto es como un segundo nivel. Es como decir, algo más que quiero en un museo. ¿Qué es lo que yo quiero cuando un chico entra a un museo? Piensa en el museo, piensa en el contexto educativo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que aprenda? Quiero que se emocione también. Quiero que sufra, que se identifique con el sufrimiento, que se identifique con la alegría. Cuando el chico, digamos, en el museo entra en el espacio que está asignado a la recordación del Holocausto, y ahí, digamos, tenemos sobrevivientes que hablan, o sea, el testimonio de sobrevivientes del Holocausto chilenos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que el chico conozca o que el chico también se identifique con lo que ellos pasaron? Porque son 2 niveles totalmente diferentes y digamos en que esto está planteado. El tercer nivel es lo que nosotros hablamos, el perfil identitario y cultural. O sea, y que en realidad es como digamos, está como necesita para ahora se lo voy a explicar. En ese nivel, lo que nosotros queremos es que la gente se identifique desde el punto de vista étnico con eso, y diga, yo soy parte de eso, o yo, digamos, porque si yo soy judío, yo soy parte de eso, y si yo no soy judío, es decir, yo puedo identificar mis valores con estos valores, ¿sí? Y pensar que todos somos parte de una comunidad macro, porque hay valores que son universales. Entonces podemos decir, o decir, bueno, esto en el pueblo judío se hace así, pero en mi cultura se hace de esta manera, y entonces esto puede ser igual o diferente. Y lo que nosotros vimos en estos 3 perfiles es que no es que uno es una cosa u otra cosa, o sea, estos son enfoques. A veces un docente puede estar más
en lo académico, a veces puede estar más en lo afectivo, a veces puede estar más en lo étnico. Pero además lo que vimos es que cada uno de estos enfoques complementa al próximo. Por ejemplo, yo no quisiera que una persona entre y se emocione en el vacío. Yo quiero que se emocione porque conoce. O sea, para emocionarme con algo, y alegrarme, entristecerme, como sea, tiene que haber una base cognitiva para eso. Porque si no, la emoción es vacía. Y después, para identificarme con ese algo, tuvo que haber previamente conocimiento y emoción. O sea que uno, digamos, complementa y se construye sobre el otro. Por eso, digamos, los 3 niveles son importantes y los pusimos en este orden. Es un poco lo que aprendimos con el museo. Y bueno, no sé cuánto tiempo queda. Estamos bien para que hayan preguntas. Pero entonces quiero mostrarles un poco el segundo caso. Vamos a volver un poco al museo. El segundo caso, que es el de los foros de enseñanza. Esta es una investigación que hicimos, como les dije, tomamos en el primer año de estudio de la maestría, tomamos los 7 cursos a distancia que teníamos, 19 alumnos, y empezamos a investigar en forma cualitativa los textos de los foros, los diálogos de la gente, porque nosotros dijimos, hay mucha investigación en foros en línea que es investigación de orden cuantitativo. O sea, se investiga a los estudiantes, sus características de edad, de género, origen, etc. Y entonces se hacen entrecruces con resultados en los foros y una serie de cosas. Todo esto es muy interesante, pero digamos, a mí solamente pensar en investigar en forma cuantitativa se me da un poquito de escozor y digo, no. Y vamos a buscar qué pasa adentro, cómo vive el foro, cómo se vive al interior. Entonces, nosotros, como les dije, tenemos un programa, maestría, eran 19 alumnos. De esos alumnos, como les dije, había de diferentes edades, de diferentes países, todos angloparlantes, creo que era casi lo único en común. La mayoría eran judíos, había 2 judíos, la mayoría venía de contexto educativo, había no de contexto educativo, o sea, era un grupo chico pero bastante diverso. Bueno, el programa, modalidad Blender, o sea, estos alumnos que estuvieron juntos en los foros online, que a propósito eran foros asíncronos. O sea, todo nuestro programa es asincrónico, no es sincrónico. Y tienen un cuatrimestre o un mes en Israel. También este proyecto fue acompañado por esta investigación y, como les dije, los grupos eran heterogéneos y el componente tecnológico era fuerte porque todo se daba en la plataforma de enseñanza, que es la plataforma web. Bien, entonces, acá digamos, hay 2 aspectos que quiero destacar. Uno son los estilos discursivos que encontramos y el segundo es los perfiles de los educadores en relación a estos estilos discursivos. Entonces, lo primero nosotros encontramos 4 estilos discursivos. 2 bastante habituales en un curso académico, por supuesto un curso académico, que es el discurso disciplinario y el discurso profesional. ¿Sí? O sea, ahora vamos a explicar un poco cada uno, pero digamos que como estilo discursivo, como tipo de discurso que vamos a encontrar, en una clase, un profesor habla, enseña, etc. Esto es académico, es lo más normal. El estilo profesional, en donde el profesor, digamos, lo que hace es enseñar su materia, pero poniendo en el centro de la enseñanza la investigación, o sea, y enseñando al alumno a investigar, es decir, dándole las herramientas para, o sea, son 2 cosas diferentes, ¿no? Se entiende la diferencia. Una es, te enseño los conceptos académicos. 2, te enseño las herramientas para que vos también aprendas los conceptos académicos. Son 2 cosas distintas. A eso lo llamo profesional, pero digamos que más o menos
disciplinar profesional. Esto es lo que encontramos en general en las clases. Pero acá encontramos dos discursos más. Encontramos el personal autobiográfico y encontramos el discurso etnocultural. Y ahora voy a explicar cada uno. El personal autobiográfico, ese es el que más me gustó. O sea, el que más me sorprendió y aparte me gustó. Acá, digamos, se da una situación. Les digo, los cursos que damos, todos cursos de humanidades, y los cursos que encontramos son cursos de humanidades. Que ustedes van a hacer también investigación en la Facultad de Agronomía o de Ciencias Exactas, van a encontrar seguramente otros estilos discursivos y no todos acá. ¿Ok? Hecha esta salvedad, el discurso personal era increíble. Había veces que la gente empezaba su participación contando su historia de vida, contando quién es, de dónde viene. Por ejemplo, acá, esta alumna habla de que esta lección reforzó mi visión, mi propia historia familiar. Entonces empieza a contarles su historia, etc. O por ejemplo, esta alumna cuenta acerca del nombre que le puso a su hija, en relación a un curso que se enseñaban textos bíblicos. Entonces cuenta como ejemplo el nombre que le puso a su hija y por qué. O sea, esta necesidad en cursos online de hablar de uno mismo, o sea, como y no solamente la necesidad, nosotros lo que encontramos también en estos cursos online es que, a diferencia de lo que se piensa, de lo que muchos piensan, que son los foros son más impersonales, pero nosotros lo que encontramos es que el hecho de que uno habla dentro de una plataforma permite mucho más intimidad y a veces, digamos, hay como un nivel, en particular en algunos alumnos, hay como un nivel de contar su propia historia, sus propias intimidades, sus propios sentimientos, que yo dudo que ese mismo alumno en una clase como esta podría hacerlo. En una clase como esta uno ve las caras todo el tiempo, ¿no? Y yo veo las caras. Yo, por ejemplo, en esta clase veo caras. Hay gente que me hace así y digo, genial. Pero hay gente que de repente está en otro lado y digo, o sea, las caras dicen mucho en el curso. Cuando yo estoy en un foro no veo caras. Y eso es fantástico. Entonces, como no veo caras, yo me animo y hablo. Y entonces largo lo que me está pasando. Eso pasa en los foros y pasa también mucho en las comunicaciones entre alumno y docente, que a veces son comunicaciones que se dan vía email y a veces los docentes me mandan y las cosas que los alumnos cuentan al docente son cosas que yo no sé hasta qué punto esto pasa en un foro no online. Bueno, el discurso disciplinario, como les dije, es un discurso, digamos, más académico, en donde la gente va, en donde el profesor, digamos, o el tema son los conceptos, son los contenidos, no hay mucha innovación en esto. Lo mismo, digamos, en el discurso profesional, en donde, como les dije, por un lado, se hace referencia, se utiliza mucho el lenguaje para ayudar a la gente a incluir conceptos o a adoptar conceptos o herramientas, perdón, que les permitan a ellos investigar. Y aparte en este curso lo que se daba, y esto también lo tomé como discurso profesional, es que el curso es una maestría en educación, pero y muchas veces la gente hablaba de su propia práctica como docentes, daba ejemplos de su práctica como docentes. En ese sentido también yo lo tomé como un discurso profesional, ¿no? Y esto es interesante. Ahora, por ejemplo, esta segunda intervención, hay un curso que tenemos que es sobre la filosofía educativa de Lévinas, el filósofo Lévinas. Entonces alguien dice, bueno, esto es muy interesante y yo me imagino cómo esto podría ser usado para enseñar a los chicos en las escuelas, etc. O sea, de qué manera ellos articulan los discursos con sus prácticas profesionales. También tiene algo de autobiográfico, si bien no es autobiográfico, porque es hablar de sus prácticas. Y por último, el etnocultural. Este es uno de los más interesantes, porque, fíjense, este alumno que yo les conté antes, el coreano, pero no solamente este alumno coreano, otra alumna coreana hacía exactamente lo mismo.
empezaba todas sus intervenciones diciendo: yo no soy judío, soy cristiano, vengo de Corea, una cosa así. O sea, ya de por sí empezaba su intervención haciendo referencia a su pertenencia étnica o religiosa en este caso. Esta fue muy increíble porque, esta de acá arriba es muy interesante. Esta es una alumna china que tuvimos en la primera cohorte, en donde ella, digamos, estaban hablando de todos los procesos migratorios de los judíos, etc. Entonces ella viene y dice: miren, yo soy china. Y la verdad que todo esto no sabía, pero yo puedo hablar algo que aprendí de la inmigración judía china. Entonces, esto también habla de, digamos, esta necesidad de mostrarse ella como parte de... Esta fue muy increíble, porque es un alumno que tuvimos muy destacado, evangélico, y que en una clase él hace como una especie de confesión pidiendo como disculpas en nombre del mundo cristiano por todo el antisemitismo, las persecuciones que sufrieron los judíos, etcétera, etcétera. Y acá, digamos, una alumna judía le contesta, o sea, y que ella dice: yo soy judía, no soy religiosa, pero puedo entender sus sentimientos. O sea, acá el puente que hay entre estos dos es muy, muy fuerte, cada uno desde su pertenencia religiosa, haciendo, digamos, hablando del tema del aula, pero desde su propia perspectiva. Entonces, esto es lo que yo veo como el discurso etnocultural. Y a esto, digamos, la otra investigación que hicimos sobre, o el otro componente, lo otro que aprendimos en esta investigación, es sobre los perfiles docentes. Acá también es interesante, porque el perfil docente depende de cómo cada docente hace uso de los lenguajes discursivos. Digamos, no hay alternativa a esto. Entonces hay un enfoque profesional, o académico, perdón, en donde, no les puse ejemplos, acá les puse características. Uno de los docentes que teníamos, que era absolutamente académico. Él se concentraba en el contenido, presentaba los conceptos, etc. Y lo que él hacía es, su método, a mí, digamos, nosotros lo llamamos refracción discursiva. ¿Qué es lo que él hacía? Cada vez que un estudiante venía y hablaba, por ejemplo, de sus orígenes, o sea, venía con otros estilos discursivos, él lo que hacía, lo tomaba lo que para él era importante disciplina. O sea, él convertía el lenguaje, supóngase, etnocultural o autobiográfico del docente, lo convertía en académico y lo devolvía. O sea, él jugaba con los lenguajes, pero convirtiendo todos los lenguajes de los alumnos a su propio lenguaje académico, y él no se salía del lenguaje académico. Y él consideraba que el responsable casi exclusivo del éxito del curso es el estudiante. El estudiante es el responsable de esforzarse por llegar a lo académico. Él lo que hace es refractar, o sea, él transmite y refracta. No sé si se entiende. Ese es el método de este profesor. El profesional era un profesor que él enseña a través de sus investigaciones o de investigaciones de otros. Y él, todos los conceptos él los va trayendo, pero él muestra cómo se investigó y cómo se llegó a eso. Inclusive ahora, muy interesante, porque este profesor en las primeras años del curso él habló de una investigación muy interesante que hizo, donde entrevistó a 30 y pico de jóvenes, y entonces parece que esa investigación tuvo una segunda parte y volvió a entrevistar a parte de estos jóvenes 7 años después. Entonces ahora, antes de venirme, grabamos de nuevo otra clase, grabamos una clase de nuevo donde mostró las diferencias entre estos jóvenes cuando tenían 17 años y cuando tenían 25 años, ¿no? Y entonces, pero entonces él está mostrando también lo que aprendió, también cómo lo hizo. Él considera a sus estudiantes como socios en la investigación. Y el método metacognitivo, porque en realidad lo que él está haciendo todo el tiempo es plantear al estudiante cómo pensar él mismo la investigación. ¿Se entiende? O sea, hay una gran parte de su metodología en donde es metacognitivo. Acá hay algo interesante porque él, una de las cosas que él habla es de la importancia del encuentro.
¿De la qué? Del encuentro. El encuentro, digamos, entre israelíes, judíos que viven en Israel y judíos que viven fuera de Israel, en un contexto, digamos, de un curso que habla sobre enseñanza sobre Israel. Y entonces, en un momento dado, un estudiante dice, bueno, pero lo que nosotros estamos haciendo acá también es un encuentro. Es un encuentro virtual, pero también tiene más características de encuentro. Eso fue la metacognición por excelencia. Porque ellos tomaron este concepto y lo pensaron en sí mismos. Y pensaron de qué manera este concepto lo pueden aplicar a otras situaciones. Bueno, como les dije, se centra en las enseñanzas propias de la investigación para favorecer la autonomía. Y acá, ahí está. Y el último, este es el que a mí más me gustó. En realidad me gustó también el profesional, pero este me gustó más. Es el personal empático. Yo lo llamo personal empático. Lo que hace es un uso empático del discurso, pero lo hace al revés que el primero. El primero que hacía, traía diferentes tipos de discursos y él los refractaba y los convertía en académicos. Este es al revés. Él tiene su discurso académico, pero cuando viene un estudiante y le habla desde el punto de vista personal, él le devuelve personal. Cuando viene otro estudiante y le habla desde el punto de vista étnico, él le devuelve étnico. O sea, yo lo llamé a esto un método de negociación discursiva. Es decir, a través del discurso yo construyo puentes con los estudiantes. Entonces yo llego a los estudiantes, yo no fuerzo el discurso del estudiante para convertirlo en académico, yo convierto mi discurso en el discurso de él. ¿Se entienden? Piensen en el aula ustedes, o sea, cómo nosotros nos movemos con nuestros estudiantes. Y entonces en este sentido, y bueno, lo que él decía es que para él lo esencial es aprender a formular preguntas, comprender textos, etc. O sea, él no se enfoca, él es un docente de por sí muy académico, muy serio, y su curso de él es un curso, digamos, de filosofía de la educación que es muy denso académicamente, pero él como docente dice, para mí lo importante no es que aprendan todo, sino que sepan comprender un texto. O sea, lo que decíamos antes de la enseñanza del siglo XXI, o sea, las estrategias de pensamiento, las estrategias de aprendizaje. Así que son estos tres, y entonces yo armé esta tabla en donde dije, a ver, si yo cruzo estilos discursivos con enfoques docentes, voy a encontrar que el académico básicamente se centra en estos dos discursos. Nunca hablamos 100%, pero digo predominantemente. Y el profesional también se basa en estos discursos, o sea, en el disciplinar y en el profesional. No se mete tanto en lo autobiográfico, etc. Pero el personal empático se basa en estos dos discursos. O sea, se va digamos, él negocia con todos, pero la empatía va a pegar más en lo autobiográfico y en lo etnocultural. No por casualidad es el docente que más puentes construye con sus alumnos. Ahora, si yo en una construcción teórica le agrego dos de los perfiles, no el académico, porque el académico ya lo tenemos, pero ¿se acuerdan del museo? Dijimos que era uno el académico, otro artístico y otro cultural. Entonces, a ver, el enfoque artístico con qué, o sea, el enfoque artístico que habla de lo afectivo, ¿con qué se vincularía? Se vincularía también con lo autobiográfico, ¿sí? Porque con la propia historia personal, y se vincula también con sus propias raíces. Digamos, básicamente se vincularía con estos dos, y el cultural y identitario también se vincularía con estos dos. Con lo cual, si nosotros tenemos este cuadro, diríamos, fíjense, estos enfoques docentes, estos dos enfoques que son los más habituales, los que encontramos más habitualmente, están vinculados básicamente con estos dos tipos de estilos discursivos. Ahora, si nosotros queremos impactar más en lo personal y lo etnocultural, que es lo que hablamos antes de la enseñanza multicultural, cuando hablamos del caring, cuando hablamos de la posibilidad de trabajar más en forma más personal, entonces estos son los enfoques que deberíamos quizás pensar, a esta altura yo ya mezclo idiomas, que deberíamos pensar, o sea, un enfoque más empático, más afectivo y más cultural e identitario. Con lo cual, yo no estoy diciendo acá un docente es uno u otro. Nosotros como docentes somos todo esto.
La cuestión es cómo nosotros dosificamos en los distintos espacios, en los distintos lugares, más de uno o más de otro. Terminando, algunas de las cuestiones digamos, que yo planteo como aprendizaje todo esto. La diferencia entre agregar e incluir. Esto lo vuelvo también a la manera en que arruinaron el esquema TAIPAC, en donde usaron la tecnología como un agregado y yo hablo de la tecnología, digamos, de manera inclusiva. La relevancia de los nuevos contextos, ¿sí? O sea, hoy por hoy en la educación, los contextos digitales, nosotros estamos en un contexto digital y por otro lado estamos también en espacios multiculturales. La confluencia de roles, lo que hablé recién, o sea, de cómo nosotros pensamos en armar nuestro rol docente, nuestro enfoque docente, desde lo académico hasta lo cultural. La difuminación de límites, no solamente entre espacio y tiempo, entre texto, medio, enseñanza en línea, enseñanza presencial. O sea, hoy por hoy, texto es un término muy amplio. Nosotros estamos en este momento, les contaba en la reunión anterior, desarrollando un curso a distancia sobre educación y arte, en donde lo que trabajamos es el texto artístico, un texto educativo. El texto artístico puede ser desde la obra de arte, la escultura, los hallazgos arqueológicos, todo esto entra en el gran campo del arte, que son utilizados, ¿cómo se utilizan? Como un texto educativo. La necesidad de considerar las competencias culturales y bueno, muchas gracias, thank you. Bien, pues agradecemos al doctor Marcelo Dorso por esta conferencia, por esta plática tan interesante y pues abrimos un espacio para preguntas, para un diálogo. Adelante. Son muchísimas preguntas. Bueno, empezar por la primera. Te voy a pasar esta porque estamos en... Sí, voy a tratar de resumir. Nosotros mezclamos aquí en la Ibero presencial con digital, en el mejor de los casos para soñar que los... Presencial con distancia. Presencial con digital, o con no sé si con distancia. Digital. Usamos un espacio digital para comunicación con los estudiantes, soñando que ellos se van a meter a Brightspace y de verdad van a ver lo que ponen. Entonces, ¿cómo combinarlo de tal manera que lo logremos? Porque hay como que todo este tema de, efectivamente hay tanta oferta en internet que, o sea, es un reto atrapar su atención dentro del salón de clases, incluso aunque utilices todas las tecnologías con la intención de ampliar tu discurso académico, conectarte con él, motivarlo a investigar. O sea, de verdad que el combate es feroz para conseguir llegar del punto A al punto B al punto C. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, también por esta misma razón pienso yo y me pasa todo el tiempo en el salón de clases, que el estudiante, ¿cómo evitar las simplificaciones? Porque parece ser que como tú formulas las preguntas, la respuesta ya está en internet y por lo tanto te la entregan de esa manera. Bueno. Okay. La primera. Yo creo que es una pregunta que tiene distintas partes, a ver si entiendo bien. Hay, digamos, en la enseñanza universitaria está lo que se llama la plataforma de enseñanza, puede ser utilizada de diferentes maneras, ¿no? O sea, nosotros lo llamamos como la plataforma acompañante. Y no sé si esto es lo que tú te refieres cuando dices
lo digital. Digamos, la plataforma puede ser utilizada, por ejemplo, como una especie de armario de lujo o biblioteca de lujo, en donde nosotros subimos la bibliografía y la gente se puede bajar la bibliografía de diario. Y esto es lo que hacen la mayoría de los profesores universitarios, no sé si en esta universidad, pero en muchas de las que conozco, también en la mía. Entonces, la pregunta es, digamos, y hay como una especie de... hay como una gran escala, un abanico entre decir, la utilizo como, digamos, biblioteca de lujo, hasta decir, hago todo el curso online a través de la plataforma. Y de ahí tenés todos los matices, donde en el medio tenés todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, vos podés decir a tus estudiantes, mira, todos los trabajos se entregan en la plataforma. Yo no acepto trabajo, no sé si esto ya es algo incorporado acá. En la Universidad Hebrea es algo que ya está, y hay todavía profesores que se resisten. Es decir, miren, todos los trabajos que ustedes hacen, todos en la plataforma. Cada trabajo que ustedes dejen impresos en la secretaría o me lo manden por correo, yo ni los corrijo. O sea, lo único que es válido es la plataforma. ¿Por qué? Y porque es lo más fácil. O sea, te la mandé, no te lo mandé, lo dejé, se perdió. Todas esas excusas estudiantiles que ya nosotros conocemos. Y además, la plataforma está el trabajo, está el día que lo entregó, la hora. O sea, no hay digamos, posibilidad de discusión. Vos podés decir también, mira, además de la bibliografía y los trabajos, yo voy a decir, mira, en la plataforma hay foros de discusión. Yo tengo hay algo interesante también, que no lo investigué, pero lo veo, que es cómo impacta en un profesor que hizo un profesor que tuvo que desarrollar un curso virtual y que enseña un curso virtual, cómo impacta eso en su práctica presencial. ¿Sí? Y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un profesor que hizo, digamos, uno de los cursos, que es un profesor que no está como muy familiarizado con todo lo digital y tuvo bastante resistencia. Pero la verdad que se enganchó con la idea y bueno, hasta hoy en día está, digamos, llevando a cabo el curso, que es muy exitoso. Y él me contó que el segundo año, después de un año con el curso, donde todo el tema del curso, ojo, no son cursos digitales muy sofisticados, o sea, son cursos donde el profesor grabó las clases y lo que hay es los foros interactivos. Con algunos profesores que se animan más, le he puesto algunas otras herramientas un poquito más sofisticadas, pero en general le pusimos los foros. Y el profesor viene y me dice, mira, yo a partir de este año decidí que en el curso presencial hay 2 foros asincrónicos obligatorios para los estudiantes, por ejemplo. Entonces, y acá, ¿cómo es tu nombre? Linda. ¿Hilda? Linda. Linda, en esto yo soy una persona muy democrática. Y creo que estas cosas funcionan cuando vos los pones obligatorios y el que no lo hace le baja la nota. Esa es mi democracia. O sea, si vos querés que la gente realmente en un curso académico participe, vos no estás poniendo un curso en Coursera, ni te estás poniendo un perfil en Twitter. Esto no es una academia, esto es academia. Entonces vos podés decir, mira, para mí, digamos, es muy importante que haya una interacción fuera del aula. Entonces yo, en el año, 2, 3 foros van a ser asincrónicos. Pero ahí está tu compromiso también de moderar esos foros, de que los alumnos tengan respuestas, de que los foros, digamos, los foros pueden ser discutidos en el aula. O sea, vos podés decir, miren, las 2 primeras, de la tercera a la quinta semana de clase voy a poner un foro, o la tercera a la cuarta semana de clase voy a poner un foro obligatorio, vamos a discutir tal cosa, y el quinto día vamos a discutir en clase qué pasó en el foro, cuáles fueron las discusiones, cuáles fueron los dilemas.
cómo se participó, quién convenció a quién. O sea, son materiales, pero vos lo pones como foro obligatorio. Y así vos podés decir, miren, digamos, un grado más en esto, es decir, miren, yo hago una clase, no sé cuántas clases acá, allá, digamos, las clases son 14 semanas, un cuatrimestre. Debo decir, miren, 14 semanas, 2 clases son virtuales totalmente. Virtuales, como preparar la clase virtual, con todos los materiales, con todo. Ese día los alumnos no vinieron a la clase y esa semana los alumnos van a tener más trabajo que venir. O sea, no es que van a festejar, es decir, 2 clases, 3 clases virtuales, sí, lo que vos digas. O sea, la manera en que vas a integrar lo digital, distancia o no distancia, con lo presencial, va a depender primero de la regulación de la universidad, porque esa universidad te dice, mira, más de X virtuales no podés, suponete. Pero dentro de ese marco, vos lo vas a regular como vos te parezca. Ahora, la pregunta acerca de cómo haces para interesar a los alumnos no es una pregunta tecnológica, es una pregunta pedagógica. Tiene poco y nada que ver con la tecnología. O sea, ese es un... O sea, ese es uno de los males entendidos de la tecnología y ese es lo que yo critiqué de la... exacto. Bueno, voy a tardar mucho en esto. Lo que critiqué del esquema del TEIPA, que aparecía la tecnología como la frutilla del postre. O sea, uno puede decir, bueno, yo llego a un aula y uso, no sé si conocen el Kahoot. Sí. Bueno, el Kahoot es bastante conocido, yo llego y hago con los alumnos un ejercicio, qué sé yo, hago una encuesta, hago esto, todo bárbaro. Pero si las preguntas que formulo no son relevantes, si el contenido que trabajo no es algo que le toca al alumno, por más Kahoot que le puse al aula, no sirve para nada. O sea, esto, digamos, la pregunta en enseñanza es una pregunta pedagógica, neto. Así que ahí es donde vos tenés que pensar, no vos, cualquier docente tiene que pensar de qué manera el conocimiento que yo estoy planteando es relevante para el alumno. Eso es ese es el secreto del docente. O sea, ese es el primero y último problema. Después yo voy a pensar, ok, todo eso en un entorno digital, pero si el problema no lo hago relevante al alumno, no salí. La otra pregunta era... No, estamos... Gracias. Creo que sí. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Marcelo, tanto en el Museo Interactivo como en el curso que han dado en Israel sobre la historia judía, ¿cómo ha sido el impacto multicultural con la gente no judía? Si sabes en Chile cuál es el impacto, conozco el lugar en Chile, no me metí al Museo Interactivo, y cómo manejan, porque nosotros en la Universidad Hebraica tenemos compañeros judíos y no judíos, etcétera, etcétera. No tenemos, bueno, sí hay un curso online, yo estoy en el presencial. ¿Una carrera online? Sí, la maestría de estudios judaicos. Pero ¿cómo es el impacto? Mira, con el Museo de Chile, lamentablemente no seguimos la investigación, no tengo datos de investigación, pero lo que sí te puedo decir, lo que sí sé, el Museo de Chile recibe más o menos entre 18 y 20 mil visitantes anuales. Eso está muy bien. Se imaginan que la mayoría son no judíos. Sí. O sea, tienen un gran éxito en... ellos ofrecen la visita a escuelas secundarias, básicamente no judías, y las escuelas vienen, en general son todas visitas organizadas. Yo recuerdo que habíamos iniciado una investigación que no pudimos terminar,
en su momento hice algunas entrevistas con docentes no judías y el impacto era muy positivo. Ahora, no tengo yo, digamos, manera hoy de decirte, mira, la gente que llegó, si hubo cambio de actitudes o no de ellos hacia, o sea, esto del Outlook y la posibilidad de construir cuentas. No sé qué efecto tiene esto. Lo que sí puedo decir es que este tipo de museos tienen un lindo efecto, tienen bastante impacto. Yo estuve ahora en agosto, tuve vacaciones en Moscú y San Petersburgo. Estuvimos en Moscú, en el Museo Judío de Moscú, que está hecho con un concepto bastante similar al Museo de Chile, con $30 millones de diferencia, digamos. Nuestro es un museo así chiquitito con pocos recursos, aquí es un museo muy grande con muchos recursos. Pero la idea es más o menos la misma, y va gente de todo el mundo, de todo tipo, y es el tipo de museo que hoy genera impacto. Respecto a nuestros alumnos no judíos, yo pensé que hay gente que terminó la carrera con mucho compromiso y con mucho reconocimiento del programa. Ahora, hay gente que también eligió el programa, eligió venir y, digamos, es un compromiso que ya venía de antes. A mí me interesa el impacto que esto genera para afuera, pero me interesa también la práctica, digamos, cómo podés generar una práctica que también incluya a estudiantes, digamos, que incluya estudiantes multiculturales. Yo tengo una inquietud, sí. y creo que ya lo habíamos un poco hablado, y es la posibilidad, o cuál ha sido la experiencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en particular la tuya desde la maestría. Evidentemente es una maestría que también en alto grado de porcentaje se ofrece en modalidad de distancia, y en esa medida la incorporación de prácticas digitales pareciera casi natural o inevitable. Pero en otros escenarios, quizá más de la educación presencial, ¿cómo han incorporado el estudio ya concreto de los entornos digitales, de los recursos digitales de manera amplia, ligada a otras disciplinas, entornos digitales en la literatura, en la ciencia política, en historia digital? ¿Cómo puede incorporar lo digital a los planes de estudio, si eso ha sido parte de una preocupación, o ha sido un proceso natural o un proceso en el que todavía continúan trabajando? Mira, a ver, la incorporación de los entornos digitales en los distintos programas es un trabajo que se hace desde el programa de estudio. La realidad es que esto existe de manera muy fuerte en ámbitos, en Israel existe de manera muy fuerte en ámbitos de escuela primaria y secundaria. En la universidad, por lo menos la Universidad Hebrea, esto yo no lo vi como una preocupación existente en los programas de estudio, sino que más bien se trata de iniciativa de profesores aislados. O sea, uno de los académicos que trabajó esto, que es Tony Bates, que habló bastante de lo que es la inclusión de las tecnologías en la enseñanza universitaria. Él lo llamó a esto, digamos, denominó a estos profesores como llaneros solitarios. O sea, gente que viene por iniciativa propia a proponer en los cursos o en sus propios cursos la inclusión, digamos, distintos tipos de innovación. A mí me pasó también que una vez que nosotros presentamos este programa y lo difundimos hacia toda la universidad, recibí gente que venía y me decía, mira, yo trabajo, por ejemplo, en el departamento de religiones comparadas, otro que vino de otro departamento, con uno que vino de medicina, pero con iniciativas más bien propias, no con iniciativas orgánicas de decir, bueno, vamos a tomar, digamos, estos programas y los vamos a
los vamos a plantear de una manera integral, también con lo digital y también con la distancia. No lo he visto a nivel orgánico de la universidad, lo cual es problemático porque, digamos, la Universidad Hebrea, que es una universidad que es, digamos, en los rankings de universidades mundiales está entre las primeras 100, o sea, es una universidad muy reconocida por un montón de cosas. Lo digital o lo que es distancia no está muy desarrollado. Ahora, ¿cómo se trabaja esto a nivel curricular, a nivel, digamos, disciplinas? Se trabaja, digamos, desde el planteo del programa, en donde, como me decía la colega, digamos, en la reunión, bueno, nosotros queremos armar algo que tenga que ver con humanidades digitales. Entonces, de ahí se plantea, bueno, ¿qué es lo que se quiere armar? ¿Cuáles son los objetivos? Que los estudiantes investiguen, que los estudiantes hagan uso de herramientas. Entonces, desde ahí eso se propone a partir de un diseño de programas en donde todo eso se incluya, y luego se capacita, o digamos, en forma paralela se capacitan los docentes para eso. O sea, cuando yo le contestaba a la primera colega acerca del uso de la plataforma, uno de los problemas que tenemos es que los docentes no usan la plataforma porque no saben usarla. Ahora, no saben usarla porque no se capacitan a usarla y en muchos casos porque tampoco les interesa usarla. Entonces, ahí hay como un problema, digamos, que se perpetúa a sí mismo. Ahora, cuando uno genera algo nuevo, entonces sí, genera algo nuevo con docentes nuevos que saben que cuando se incorpora ese proyecto nuevo, se incorporan en estas condiciones. O sea, los docentes que se incorporaron a nuestra maestría sabían que se incorporaba una maestría a distancia. Entonces tenían que aceptar y tenían que formarse en la enseñanza a distancia, si no, no pueden trabajar. Y era como condición de base. Así que esto es lo que yo puedo decir sobre esta inquietud, que es una inquietud, digamos, que es propia de hoy por hoy de la mayor parte de las universidades del mundo. O sea, cómo vos actualizás tu currículum para que formar a la generación del siglo XXI. Digamos, que haga uso de todas las herramientas que están a disposición. Sí.